Por aquí está Yamil. Llámanos a Dios en oración, por favor, para comenzar la clase. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, gracias te damos primero que nada, que todo, por la bendición de poder estar aquí reunidos una vez más, Señor. Gracias porque nos das este medio, Señor, a través del cual podemos tener contactos y comunión unos con otros, Señor. Y teniendo en conciencia de que a través de esa comunión entre nosotros tenemos contacto contigo, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el hermano que ahora va a hablarnos un poco de tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que esté obrando en él, Señor. Y que nosotros podamos tener un corazón dispuesto y abierto, Señor, para entender y así poder aplicar lo aprendido, Señor. Gracias, Padre, por tu infinito amor. En Jesús te oramos y te pedimos estas cosas. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Daniel, hermano Ramón, hermano Yamil, por sus intervenciones. Gracias a todos los que se han conectado. Bueno, vamos a comenzar. Permítanme, empiezo por acá. Ok, compartir. Ahora están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Okay. Sí, ya la vemos. Bueno, entonces, hablábamos, bueno, para Lady que nos está visitando hoy, ponerlo un poquitico en contexto. Los martes y los jueves estamos tocando el tema de cómo tratar con el pecado en la iglesia. Y bueno, necesitamos tener algo que es disciplina. Habíamos visto en clases anteriores que pues, la disciplina no es tanto la corrección, sino el ejercitarnos en determinadas actividades. En este momento serían pues actividades espirituales. Leíamos en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7 que Pablo le dice a Timoteo que deseche las fábulas profanas y de viejas y que se ejercitara para la piedad, que se ejercitara para lo que es Dios, ¿cierto? Y también le dice en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces, esa última parte, como termina ese texto, me llama bastante la atención, porque dice que la doctrina tiene que ir conforme a ¿qué? A la piedad. La piedad. A la piedad. Y habíamos visto en días anteriores la importancia de misericordia quiero y no sacrificio. A veces nosotros en las congregaciones estamos poniendo la doctrina por encima de la misma espiritualidad. Para nosotros muchas veces es más importante la doctrina que la persona. ¿Y ustedes creen que eso es correcto? ¿Qué piensan ustedes? No. No. No es correcto. No es correcto, porque no es la doctrina, es la aplicación, es el vivir las escrituras. ¿Saben quiénes tenían mucha doctrina? Entendiendo como doctrina el cúmulo de conocimiento de las normas. Los fariseos. Los fariseos, esos sí que tenían doctrina, se las sabían completica. De memoria. ¿Cuántas veces los fariseos quisieron acusar a Jesús o a los apóstoles por esa situación? Muchas veces. Señor, ¿y por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos e invalidan las tradiciones de Moisés? ¿Recuerdan que le dijeron eso? Sí, correcto. Ven, ¿y tú por qué sanas a un hombre de su mano en día de reposo? Tienen otros 6 días para que vengan a que los sanes. Sí. ¿Doctrina, sí o no? Amén. Hermanos, miren, hay algo, pues que no es el tema de esta clase. Lo estamos desarrollando en otra clase, la clase de los miércoles, pero algo muy importante. A nosotros no nos salva la doctrina, nos salva la fe. No somos salvos por doctrinas, somos salvos por fe. Y la fe nos lleva a cumplir unos mandamientos que están en el Nuevo Testamento. Amén. Amén. Bueno. Amén. Compartir.
Bueno, entonces, ahora que tenemos claro qué es la disciplina, vamos a ver cómo Pablo trató un caso de pecado en la iglesia. Miren, hermanos, esto que vamos a ver es muy, pero muy importante para nuestra vida. ¿Por qué razón? ¿Alguien recuerda cuáles son los 3 principios, preceptos, ordenanzas, como lo quieran llamar, de por qué se hacen las cosas dentro de la iglesia? Por mandato directo. Un mandamiento directo. Ejemplo. Ejemplo apostólico. No, pero un ejemplo de un mandamiento directo. Vayan y hagan Y discípulos ser a todas las discípulos. naciones. Y de hacer discípulos a todas las naciones, el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Eso es un mandamiento directo, muy bien. Ejemplo apostólico. ¿Tenemos ejemplos apostólicos? Muchos. Claro, y el que vamos a ver en este caso de cuando hay pecado dentro del cuerpo de Cristo, pues es un ejemplo apostólico. ¿Cuál fue el tratamiento que Pablo le dio, guiado por el Espíritu Santo? ¿Y cuál es la otra? Por inferencia necesaria. Una inferencia necesaria. ¿Y un ejemplo de la inferencia necesaria? ¿Qué pasó? ¿Se la sabían con manzanas o qué? Ok, un ejemplo de inferencia necesaria. ¿Cuál era el día que guardaban los judíos? El sábado. Sábado. El día sábado, ¿cierto? Pero nosotros celebramos el servicio dominical y participamos de la cena del Señor y de la ofrenda el domingo. ¿Por qué razón? Que es el último día de la semana. Porque ¿Cómo, Jesús, hermano? Primer día de la semana. Ana. Porque la Porque era iglesia cuando se comenzó reunían. un domingo. Sí. La iglesia comenzó un domingo y Y se reunían todo el se domingo. empezó a hacer el domingo. Entonces ahí tenemos la inferencia necesaria. Ojo, que ese dato es bien importante, porque si en algún momento ustedes hablan con una persona que pertenezca a los adventistas del séptimo día, les van a decir que Jesús guardaba el sábado. Y es cierto, Jesús guardó el sábado. Claro, tenía que cumplir con Como el sábado guardó porque toda la era ley, parte de la ley. como guardó toda la ley judía. Ujú. Porque cuando Jesús estuvo en la tierra, estaban todavía bajo la ley de Moisés. ¿Listo? Entonces es bien importante que nosotros sepamos, aprendamos de cómo tratar. Pero esto se va a dividir en 2 partes grandes. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios capítulo 5, nosotros vamos a tener el problema y la solución inicial que da el apóstol Pablo. Pero en la segunda carta de Corintios, Pablo dice, venga, ojo con lo que aquí se nos está yendo la mano, no se nos puede ir la mano en esto, tenemos que ir otra vez a, ¿sí? Entonces tenemos que ver el panorama completo, porque así es que tenemos que hacer las cosas. ¿Listo? Entonces estamos preparados ya para entrar en materia el día de hoy. Un caso de inmoralidad juzgado. 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 13. Entonces, si bien todos los pecados son iguales ante nuestro Señor, no hay duda que los pecados que implican inmoralidad se nos hacen un poco más difíciles de tratar. Y la razón es, los pecados de connotación sexual dañan al que los practica y a muchas personas alrededor. ¿Por qué razón? Dice la Biblia, dice 1 Corintios capítulo 6, que cualquier pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo. Pero el que comete fornicación peca contra su propio cuerpo, ¿cierto? amén. Entonces, ahí es donde empieza a ponerse un poquitico difícil la cosa, porque cuando hay un pecado de connotación sexual, está afectada la persona, física y espiritualmente. Pero hay un grupo de gente que se empieza a afectar. ¿Cómo quieren el ejemplo? ¿Antes o después del matrimonio quieren el ejemplo? Después del matrimonio. Ok, después del matrimonio. Cuando un miembro de la congregación que es casado tiene una aventura, ¿cierto? Se echa una canita al aire, comete una infidelidad,
Entonces hay dos personas que pecaron contra Dios, que pecaron contra su cuerpo, ¿sí? Que fueron los dos que participaron del acto. Sin embargo, hay una familia. Vamos a suponer que es solamente el tipo el que es casado, la muchacha es soltera. Hay una familia nuclear que se va a empezar a deteriorar, porque hay una esposa que va a estar afectada, o creerían ustedes que no estaría afectada. Sí, está Afectada. Bien afectada, diría yo, ¿sí? Toda la familia, los hijos. Si hay unos hijos, entonces esos hijos también van a estar afectados. Entonces, mire, ya estamos ahí que nos metimos al núcleo de una familia y en el núcleo de esa familia ya hay varias personas afectadas y empiezan a escalar de ahí para allá, ¿sí? Entonces, por eso, a veces los pecados o los pecados que tienen una connotación sexual, pues son de tanto impacto, ¿sí? Por los daños colaterales, vamos a llamarlos así, daños colaterales. Pablo tuvo que tratar con este tipo de pecado dentro de la iglesia en Corinto. Entonces vamos a estudiar el texto exegéticamente para poder comprender cómo debemos actuar cuando hay pecado en la iglesia. Pregunta fácil, que no es ni para Ramón, ni para Jaffer ni Beatriz, ni para Elizabeth y Yamil, ni para Daniel, ni para Alejandro, ni para José Dil. Bueno, Claudia sí porque se rió. Para Claudia Castaño sí porque se rió. Eso. ¿Entienden el termo exegéticamente? Todos los que no son los que mencioné anteriormente, díganme si sí o si no entienden el término. No. Claudia, ¿no Eso es entiende? una salsa. No, Una crema para untar en las papitas. no, eso no es. La exégesis es una regla de interpretación literaria que nos lleva a entender cómo lo entendieron los receptores originales. Entonces, cuando hablamos que vamos a mirar un texto exegéticamente, es que vamos a ir profundizando en versículo por versículo. O sea, no tenemos afán. ¿O tienen afán? No. Afán de ¿Tienen afán aprender. o prefieren que vamos así, lentamente? Lentos pero seguros. Lentos pero seguros. Lentos pero seguros decían del tren suizo. Y después colocaron los trenes bala, entonces no entendí, me perdí. Entonces, bueno, entonces vamos a mirar el texto exegéticamente. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, es un caso de incesto. Miren pues. Pues que es que este menú viene en combo agrandado y con todas las salsas. ¿Por qué razón? Porque no solamente nos va a traer un caso de inmoralidad sexual, sino que nos va a traer un caso bien escandaloso, ¿no? Sí. Porque ya aquí estamos hablando de una relación incestuosa. Bueno, vamos a continuar por acá. El juicio que Pablo, lo primero que vamos a ver es el juicio que da Pablo. Y lo primero que Pablo dice en capítulo 5, versículos 1 al 5 es, hay que expulsarlo. Miren lo que dice. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces,
antes de seguir con la presentación y meternos en el texto, estaba como enojado Pablo, ¿cierto? Bravísimo. Pero yo creo, miremoslo nosotros en nuestra práctica. Cuando nosotros hemos querido disciplinar en la iglesia, ¿estamos entendiendo nosotros todo el sentido de lo que Pablo está diciendo? ¿O nos quedamos únicamente con esa parte de ¿por qué no lo han sacado? Sáquenlo de en medio. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en la práctica, en la vida real? En la vida real tenemos que sacar al culpable, pero no dejarlo prácticamente fuera. Hay que convencerlo, hablarle para que vuelva nuevamente al redil. Ok, ese es el ideal. Ese es el ideal. Y esa es la forma. Pero realmente nosotros nos quedamos con la parte de échalo para afuera. Para afuera con él. ¿Cierto? Entonces vamos a empezar a mirar el texto. Porque aquí vamos a empezar a mirar algunas cosas bien importantes que nosotros debemos aprender. Entonces, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Alguien, un miembro de la iglesia, está practicando la fornicación. No se dice de un hermano que por un descuido espiritual o por no estar haciendo lo que tenía que hacer como el rey David, fue tentado y cometió un acto de fornicación. Este personaje está practicando la fornicación con toda la naturalidad del caso. ¿Sí? Eso es lo que estaba pasando. O sea, no fue la persona que tuvo un desliz y cayó en fornicación. No. El tipo era 100% consciente de lo que estaba haciendo, lo seguía haciendo y estaba bien, gracias. Tranquilito, sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, ojo, que nosotros también tenemos que mirar cómo se van desarrollando cada situación en el particular. A tal punto que llevó su pecado a otro nivel. Dice, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. La práctica de este individuo fue mucho, pero mucho más lejos que un simple sostuve relaciones con alguien que no me era lícito. ¿Por qué? O sea, mire la complejidad. O sea, no estamos hablando de una persona que por un descuido espiritual cayó y cometió en fornicación. No estamos hablando de alguien que está practicando la fornicación. Pero no solo sé que nos quedamos con que sea alguien practicaba la fornicación, sino que Pablo dice, o sea, este tipo la sacó del estadio, porque Pablo dice, tal fornicación ni siquiera se nombra entre los gentiles. Es decir, lo que este tipo estaba haciendo, lo que este personaje estaba haciendo, sería hasta escandaloso fuera entre la gente que no es de la iglesia. Pero él estaba tranquilito. Y no solo en la iglesia, estaba tranquilita. ¿Sí? ¿Por qué? Pero ¿por qué fue que este tipo, este individuo, este hermano, llevó su pecado al máximo nivel? La práctica de este individuo era tan perversa que era escandalosa aún para los incrédulos. Pablo menciona a los gentiles, eran las personas, para la mente judía, los gentiles eran las personas más horribles moralmente hablando. Y aún así, entre ellos no ocurría lo que estaba pasando. Recuerden que la palabra fornicación viene de esta palabra griega, de esta que les estoy señalando acá. ¿Dónde están? ¿Dónde lo hago? Sí. Esta palabrita griega que se lee porneia. Es un término amplio y que tiene que ver con la inmoralidad sexual. ¿Sí? Entonces, la porneia. Defíname ustedes fornicación. Algunos de ustedes que me defina fornicación. ¿Qué es fornicación?
No se Fornicación- vale acción y efecto de fornicar, ¿no? Fornicar es hacer acto sexual con una persona que no es su esposa o su esposo legalmente. Ok, eso hace parte de la fornicación. Sin embargo, no es lo único que abarca la fornicación. O sea, la fornicación es todo tipo de impureza sexual. Todo tipo. Hasta dentro del matrimonio. No, porque es que la relación sexual dentro del matrimonio es pura. Sí, por eso. Entonces, la fornicación es todo lo que se haga fuera del matrimonio. Por eso, todo tipo de impureza sexual. O sea que también de pensamiento, Leonel. También de pensamiento. Pues de hecho Jesús dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mire una mujer y la desee en su corazón ya cometió adulterio. Sí. Miren, ¿cuál es la raíz, cuál es la palabra griega para fornicación? Porneia. Porneia. Y ustedes sabían que se utiliza la misma raíz para una palabra que sí es más conocida para nosotros. Pornografía. Muy bien, hermana Marina. ¿Qué es la pornografía? Es una impureza sexual gráfica a través de imágenes. Entonces, todo eso es la fornicación. Nosotros hemos dividido la fornicación, de hecho, en una sola cosa, es tener relaciones sexuales con una persona fuera del matrimonio, cuando soy soltero. ¿El adulterio qué es? El adulterio es Todo lo que sea impuro. Relación sexual fuera de matrimonio, estando casado. Ok, entonces, el adulterio es otro tipo de fornicación. No hay un pecado de fornicación y un pecado de adulterio. Los dos son lo mismo. Solamente que el adulterio se hace cuando yo estoy mancillando mi lecho marital. Y ojo, que el lecho marital se puede mancillar de muchas formas. Pero eso lo podemos estudiar más adelante. Entonces, ¿claro el término? Sí. Claro. ¿Sí? Nos queda que la porneia es todo tipo de impureza sexual. Abarca todo lo que sea un tipo de impureza sexual. Y si ya lo quieren poner, le quieren poner nombres de aberraciones como la zoofilia, la necrofilia, todo eso, ahí, todo eso cabe dentro de fornicación, todo eso cabe dentro de porneia. Entonces, es importante que lo sepamos para que después diga, hermano, pero es que este hermano no cometió fornicación, sino que está cometiendo adulterio. No, estaba cometiendo fornicación. ¿Sí? Pero ¿cuál era la práctica? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ojo, no era que este tipo estaba teniendo relaciones con la mamá, pero sí estaba teniendo relaciones con la madrastra. Entonces ven que el hombrecito sí la había llevado a un nivel bien alto. Ven que la había llevado a otro nivel. Sí. Entonces, ¿cuál era el problema? Para sintetizar el versículo 1, el problema en 1 Corintios capítulo 5 es que había un miembro de la congregación que estaba practicando la fornicación y tenía por mujer a su madrastra. Él era el amante de la madrastra. Y la madrastra era cristiana. Pablo no dice si la madrastra era cristiana, se dice habla del hombre, no dice nada de la mujer. La cual era otra aberración también para... También era otra aberración. Quiero que, por favor, alguien me lea, me colabore leyendo el texto de Deuteronomio capítulo 22, versículo 30. Capítulo 30. Capítulo 22, versículo 30. Ok. Amén. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Ok, muchas gracias, hermana Luz. Entonces, miren,
¿A dónde había llegado esta persona? Mire lo que esta persona estaba haciendo. Ahora vuelvo y les digo, no fue que pasó una vez. Era una práctica entre ellos. O sea, es decir, este muchacho tenía por amante a la madrastra. ¿Sí? Entonces, ok. Déjeme, hago algo acá. Listo. Entonces, hermanos, vamos a quedarnos aquí en este versículo 1 y vamos a mirar qué es lo que nosotros necesitamos comprender. Primero, ¿qué estaba haciendo de malo este muchacho? Está cometiendo adulterio, fornicación, irrespeto a las ideas bíblicas. Incesto también. Incesto. Estaba pecando Ok. contra Estaba pecando contra Dios, le estaba faltando el respeto a su cuerpo, al cuerpo de su madrastra, según la ley judía, le estaba faltando el respeto al papá. ¿Sí? Sí. Ahora, yo quiero que hagamos un paralelo con nosotros. Tal vez no hemos tenido que tocar casos tan graves, ¿no? Al menos a mí, donde yo, en las congregaciones en las que yo he estado, no me han tocado chicharroncitos tan grasosos como esos, no. No me han tocado, gracias a Muy Dios. común ese pecado. ¿Cómo? No era muy común ese pecado, hermano. No era para nada común. Ajá. Sí nos ha tocado. Entonces a nosotros nos ha tocado lidiar con, digamos que, con casitos más frágiles, no de tanto quilate como este, porque es que este sí la llevó fue a la máxima expresión. La sacó del estadio. La sacó del estadio. Honrón. Sin embargo, quiero que empecemos a sacar las aplicaciones para nosotros solamente teniendo en cuenta el versículo 1. ¿En qué momento el apóstol Pablo dijo que la iglesia en Corinto no era la iglesia del Señor? En ninguno. No dijo. Hasta Siempre- ahí en el versículo 1 no lo ha dicho en ninguna parte, ¿cierto? No. No. Ok. ¿Qué conocen ustedes de la iglesia en Corinto? ¿Cómo la Había- pregunta, hermano? ¿Qué conocen acerca de la iglesia en Corinto? Había divisiones, tenía muchos dones, vanagloria. Sí, Tenían problemas. Miren, yo siempre he dicho que la iglesia en Corinto quizás es lo más parecido a nuestras congregaciones. Hay un problema con los dones, y el problema que tenían con los dones es que tenían tantos dones, pero no los estaban utilizando para edificar el cuerpo de Cristo, sino para rivalizar entre ellos. A ver quién es el más chévere, yo soy el mejor, ¿sí? No, yo tengo el mejor don porque yo tengo el don de la profecía. Y llegaba el otro por allá y decía, no, es que yo tengo el don de lenguas. Y por allá llegó el otro y le dijo, no, tranquilo, que es que usted sí mismo hace nada porque yo tengo el don de interpretar las lenguas. Ay, ay, ay. Se la pasaron así. Estaban envanecidos. Totalmente envanecidos. Ni Perdón, hablar de hermano. las divisiones, ni hablar de las divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Y otros por allá se las dieron de muy neutral y dijeron, yo soy de Cristo. Pero no era porque estuvieran siguiendo a Cristo, sino porque agarraron un bando diferente. Había problemas de inmoralidad. Tenían problemas para participar de la cena del Señor. ¿Sí o no? Sí, claro. Todo Sí. eso tenía la iglesia de Corinto. Pero ¿saben qué tenía la iglesia de Corinto? Tenía un apóstol Pablo que sufría por esa iglesia.
Y lo que Pablo sufría por la iglesia de Corinto, o lo que Pablo sufrió por las iglesias en el Nuevo Testamento, discúlpenme lo que les voy a decir, estoy 1000% seguro de lo que voy a decir. Y si alguien se siente aludido o ofendido, no es mi intención. Pero lo que Pablo sufría y se ocupaba por las iglesias en el primer siglo, ninguno de nosotros llega a los talones de esa estatura. Claro, ninguno. Nosotros, ninguno. Pero sí nos tomamos el atrevimiento de señalar congregaciones e incluso somos tan atrevidos que osamos decir es que esa no es la iglesia del Señor. Eso no es la iglesia del Señor. Miren, hermanos, en tu congregación pueden haber en 1000 problemas, en 1000 dificultades. Pueden haber en 1000 situaciones que el Nuevo Testamento la señale que están mal. Y aún así, el único que tiene la autoridad, la potestad para decir si son o no son la iglesia es el Señor. Amén. ¿Y saben qué? ¿Saben qué es lo que ¿saben qué es lo que pasa? Que puede ser que en esa congregación que usted desde sus ojos fariseaicos ve llena de problemas, ve llena de pecados, pues usted lo está viendo a través de sus ojos, lo está viendo a través de lo que es usted. Yo siempre le voy a dar gracias infinitas a Dios porque me mira a través de la sangre de Cristo. Amén. Y ese grupito, o ese grupote, que tiene tantos problemas, que tiene tantas dificultades, Dios también los ve a ellos a través de la sangre de Cristo. Y si hay una enseñanza que nosotros nunca le hemos visto en la práctica, cuando se trata de disciplinar, de corregir el pecado en la iglesia, es el ejemplo de Jesús. Porque Jesús siempre estuvo dispuesto a dejar las 99 por ir en busca de ¿cuántas? De una. Y ya tenía 99. Él es un buen pastor y sale a buscar la que falta. Ya tenía 99. Pero Pero a él siempre le importó la una. Siempre. Y si le sigue importando la una. Entonces, primero, evitemos nosotros de meternos en las cosas que no nos corresponden. Y una de las cosas que no nos corresponde es juzgar. Usted no es quien para que juzgue si una congregación es o no es la iglesia del Señor. Eso le corresponde al Señor. Por eso dice iglesia del Señor Jesucristo, no del señor Leonel, no del señor Yamil, no del señor Daniel. Es la iglesia del Señor. Entonces él es el que decide. En últimas, él es el que decide. 1. 2. Como no nos vamos a poner a juzgar, pues tampoco nos vamos a desanimar, a dejar desanimar cuando ese tipo de comentarios vienen hacia nosotros. Ay, no, es que ustedes no pueden ser la iglesia del Señor porque allá hay un montón de gente que peca. No, es que en esa iglesia no hay disciplina. Allá viven en Jueces 21-25, en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Donde yo estoy sí es la iglesia del Señor, porque eso sí nosotros la disciplina la tenemos, vea. ¿Qué dice la Biblia? La doctrina la tenemos ahí. Pues, o no han llegado a estudiar Santiago, o la Biblia de su hermano no tiene Santiago.
porque no tiene el don de lenguas, pero tiene una lengua que hay que don. ¿Sí? Porque eso también hace parte. Entonces yo no me puedo venir a vanagloriar, a decir, ay, no, es que la congregación virtual que nosotros tenemos a ratos ni entiendo por qué Jesús murió por esa congregación si nosotros tan buenos todos. No. Tantos. Nosotros no somos más que un producto reciclado. Una bolsa de polo. Nosotros somos un producto reciclado. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y por la gracia del Señor hoy tenemos vida. Amén. 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 Y ustedes y yo, bueno, vale por mí más bien. Yo me reconozco un necesitado de la gracia de Dios 24 horas al día, 7 días a la semana. Yo, Amén. sin la gracia de Dios, no soy capaz de hacer absolutamente nada. Amén. Así Amén. es. Ustedes me ven aquí tranquilito, exponiendo, diciendo todo esto, pero esto no soy yo. Es la gracia de Dios actuando en mí. Y así como yo necesito la gracia de Dios para esto, yo necesito la gracia de Dios cada momentico en mi día, con mis clientes, con mi jefe, con la gente que me encuentro en el metro, con la gente que en el tráfico. ¿Por qué? Porque yo me declaro un dependiente de Cristo y su gracia. Amén. Amén. No necesito nada más. Si alguno de ustedes es muy superdotado y no necesita la gracia de Cristo, chévere por ustedes. Yo me quedo con mi gracia. Yo me quedo con la gracia del Señor. No me importa que me miren feo. No me importa que me digan, ay, venga, pero tanto tiempo y usted todavía dependiendo de la gracia de Dios. Y espero seguir dependiendo de la gracia de Dios. Bien. ¿Ustedes saben por qué les insisto tanto en crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Porque entre más usted conozca a Jesús, más necesitado se va a sentir usted de la gracia. Y entre más necesitado usted se sienta de la gracia de Dios, usted la va a recibir con más agrado y va a recibir y se va a transformar cada día más. Cuando usted dice, pensémoslo con la siguiente ilustración. ¿Alguien no ha cenado? ¿Alguien no ha comido esta noche? Para saber si coloco la ilustración. Yo Ahí no me he dicen, comido. Yo no he comido, pero No he dale. cenado. No, pero ahorita comemos. les voy a hacer dar hambre. Sí, en 15 minutos como. No, ya vamos a comer. Ya va a terminar, Daniel, tranquilo. A ver, es tan simple como esto. Todos hemos experimentado la sensación de tener hambre. Sí. Así es. ¿Sí? Y también hemos experimentado la sensación de saciedad. Amén. Yo siempre he dicho, mi abuelo no era un hombre muy estudiado, no fue un hombre muy estudiado, pero fue un hombre sabio. Sí. Él era un hombre sabio. Y mi abuelo tenía un dicho. La mejor comida es el hambre. Claro. Con hambre Entonces puede- decimos, ay, yo no como esto, qué pereza comer aquello, no sé qué. No con Llegue, hambre, llegue pasadito de hambre. se come lo que sea. Llegue pasadito de hambre a las 10 de la noche sin haber comido nada en todo el día. Lo que le pongan, se lo va a comer. de frío, caliente, como sea. Como sea, ay, es que a mí no me gustaba eso. Hasta ese día no le gustaba, amigo. Ahí te va a empezar a gustar. Sin embargo, eso tiene una contraparte. Cuando estamos llenos. Cuando estamos llenos, la situación es otra, ¿cierto? Claro. Cuando estoy lleno, yo ya no, o sea, cuando ya estoy en ese punto de saciedad, ay, mira, comete esto. Me pongo exquisita. Ahí me pongo exquisito, ¿no? Miren, nos pasa mucho. Cuando uno llega con hambre a la casa, uno no pregunta qué es la comida. Uno dice, ¿qué hay para comer?
cuando uno llega lleno, uno pregunta, ve, ¿qué es la comida hoy? ¿Qué es la cena hoy? Tal cosa. Ah, no, no quiero. ¿Sí? Uno se está jugando ahí casi que está ahí en la línea de, ¿será que un poquito de gula y como un poquito de lo que usa mi mamá? O depende. ¿Sí? Es, lo mismo nos pasa. A veces creemos y el enemigo quiere que usted y yo pensemos de que ya tenemos la gracia suficiente. Y todavía nos falta mucha gracia. ¿No me creen? ¿No me creen a mí? Créanle a Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 12. Pablo orando para que el Señor le quitara un aguijón en la carne. O sea, no era yo el que estaba orando. No era Tavares la que estaba orando. Era el apóstol Pablo. Es más, ni siquiera era Saulo de Tarso el que estaba orando. Era el apóstol Pablo. Sí, el mismo que había resucitado a Eutico. Estaba orando por un aguijón en su carne. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bástate de mi gracia. Usted lo único que necesita es mi gracia. Entonces, mis hermanos, sí, Pablo, sí, el apóstol Pablo, lo único que necesitaba era la gracia de Dios. Yo sí que la recontra que necesito. Yo no sé ustedes. Yo los invito a que ustedes se reconozcan a ustedes mismos como necesitados de la gracia de Dios. Amén. Nosotros Amén. no vamos a poder solucionar ni ejecutar ningún plan, ni ninguna disciplina, ni ninguna corrección dentro de la iglesia si no es a través de la gracia de Dios. Amén. Cuando nosotros nos hemos olvidado de la gracia de Dios, en nosotros empezamos a tratar al hermano sin misericordia y nos escudamos en la doctrina. Por eso recuerden que aunque el estudio es sobre 1 de Corintios capítulo 5, nos demoramos 3 sesiones, ¿cierto, Daniel? Fueron 3 sesiones entendiendo misericordia quiero y no sacrificio, o sea 6:6. Porque si nosotros no comprendemos eso, como dicen por acá, nada personal, Beatriz, pero así no vamos a llegar a ningún Pereira. Algún día les explicaré dónde nació ese dicho. Algún día llegas. Algún día les explicaré. Mis hermanos, mis amigos, muchísimas gracias por haberse conectado. Que la gracia, la paz y el amor de Dios esté con cada uno de nosotros. Yo espero y es mi oración por cada uno de nosotros de que esto que empezamos a ver, este primer versículo de 1 de Corintios capítulo 5, nos empiece a abrir la mente para que comprendamos a cabalidad qué es lo que el Señor quiere. A todos ustedes un abrazo, muchísimas gracias por conectarse y un abrazo muy especial a Lady, gracias por conectarse todos los días, de lunes a viernes, 8:30 de la noche, por el mismo link, Lady. No necesitas power, no necesitas Leonel, nada. muchas gracias. Gracias por Estuvo todo, muy hermano. hermoso, todos muy lindos. Ay, no, qué mensaje tan precioso. Me queda todo en mi corazoncito y en mi cabeza. También lo estaba compartiendo con mi mamá. Muchas gracias. Qué Y bueno. claro que sí, cada vez que pueda, claro que voy a asistir. Muchas gracias. Por acá vas a ser siempre bienvenida, Lady. Saludos a Don Alex. Bienvenido y venga Claro más a que menudo sí, para que nos gracias. anime con la voz, ¿no? Porque verdaderamente que es alegre. Tan bellos, Dios los Bueno. bendiga. Muchas gracias. Amén. Amén. Entonces, hermano, la tarea es seguir con el caso de inmoralidad juzgada. Sí, vamos a seguir leyendo. Lean esos 4 versículos que nos faltan para la primera sección, que es capítulo 5, versículos 1 al 5. Vimos el versículo 1. Vamos a leer versículos 2 al 5. Pero venga, léanlos y recontraléanlos. Les recomiendo que, mire, si buscan en su ordenador, en el computador, buscan la Biblia. Y hay como una aplicación que es de la Biblia. Y Sí. está en casi todas las versiones. Usted le coloca español
Y está la versión Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy del 95, la Reina Valera del 60, la Reina Valera del 95, la Reina Valera de 1919, de 1909, la Biblia de las Américas, la Palabra de Dios para Todos, la traducción viviente. La Biblia de eso. Todas las traducciones. Entonces, lean, si lo pueden leer en varias versiones, léanlo. Y en la versión en la que usted más lo entendió, quédese con ella. Y el jueves me dice, hermano, ¿sabe que la leí en esta versión? Y lo dice de esta manera y así lo entendí más fácil porque necesitamos seguir mirando. Porque, o sea, según el título que vimos, lo que dijo Pablo fue, sáquelo. Chao con él. Muy parecido a nosotros, ¿no? Chao con él. Entrégalo a Satanás. Entréguelo a Satanás, así es simple. Pero ahí termina el versículo 5 diciendo cuál era el propósito de entregárselo a Satanás, que es el que nosotros nunca vemos en la práctica. ¿Sí? Bueno, mis hermanos, vamos a despedirnos con una oración. Yo me alegro mucho de ver a mi tío por acá, hombre. Entonces vamos a pedirle el favor a mi tío que nos despida en oración. Pues no es nada de rosca familiar, pues.